Saludos y bendiciones en el nombre de Jesús. Estamos hoy aquí, día 4 de octubre del 2022. Hace tiempito, ¿verdad? No me conectaba, ya que aquí, ¿verdad? En donde yo vivo en Puerto Rico, pues hace ya aproximadamente 2 semanas atrás, vino el huracán Fiona, pasó el huracán Fiona por acá. Y si vieron la noticia, pues causó varios daños en el área sur específicamente. Yo vivo en el área sur y pues estaba, ¿verdad? Y se me hacía imposible pues poder grabar, pero gracias a Dios estamos en pie nuevamente. Nada nos detiene, ¿verdad? Cuando Dios tiene un propósito, pues ni el mismo Satanás puede evitar que se lleve a cabo. Estamos bien, gracias a Dios, y vamos para adelante. Vamos a seguir adelante, ¿verdad? Bregando con todo lo que hay que bregar, pero siempre haciendo el trabajo que hay que hacer para el reino de Dios, ¿verdad? Comenzamos nuevamente, como de costumbre, ¿verdad? Nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos míos, la última vez que grabamos, ¿verdad? Haciendo un resumen, había empezado ya una serie de videos sobre lo que son los sacramentos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y ya había grabado 2 videos. Había grabado el primero, que era como la introducción, ¿verdad?, de lo que son los sacramentos. Y el primer video, que era el del bautismo. Pero les había prometido una segunda parte, que era sobre el bautismo de niños, ¿verdad? No es que es un sacramento aparte, el bautismo de niños, sino está dentro de lo que es el sacramento del bautismo. Porque en la Iglesia Católica bautizamos tanto adultos como niños. Y les voy a explicar el por qué se hace eso, ¿verdad? Antes que todo voy a comenzar, ¿verdad?, dándole una información a mis hermanos protestantes para que ellos tengan conocimiento y evangelizarlos de una vez también. Los hermanos míos protestantes, especialmente los que son evangélicos, pentecostales, bautistas y demás, quizás ustedes piensan que la Iglesia Católica es la única iglesia que bautiza niños, pero pues resulta que no. Hay varias denominaciones cristianas que también bautizan niños, e incluso son denominaciones, más antiguas que la suya, porque el pentecostalismo no lleva más de 300 años de fundado. En la iglesia evangélica tampoco. O sea, son denominaciones bastante recientes, es lo que me refiero. Pero denominaciones cristianas más antiguas bautizaban niños. Ejemplo de ella, miren, la iglesia anglicana, que es una iglesia protestante. Esa iglesia era de lo que a la denominación que pertenecía a la reina Isabel. Anglicana, bautizan bebés. La iglesia ortodoxa, que no es protestante, porque fue una iglesia que se desligó, no por hereje, sino por un cisma, que es una separación. Eso es otro tema, ¿verdad? Pero es la iglesia ortodoxa oriental, la iglesia que está por allá por Rusia, que ustedes ven los patriarcas, el patriarca Kirill, y todos estos hombres que se visten así de esa manera. Eso no es una iglesia protestante, es una iglesia ortodoxa, es una iglesia que se separó de la iglesia católica, pero no es resultado del protestantismo. Ellos bautizan bebés también. La iglesia presbiteriana bautiza niños. La iglesia luterana, y aquí voy a hacer una aclaración. La iglesia luterana, que es la primera iglesia protestante, porque el creador de la reforma protestante fue Martín Lutero. La iglesia luterana bautiza bebés. Entonces, eso me lleva a una pregunta, y se las hago a ustedes, que son protestantes, que son pentecostales o evangélicos. Si Martín Lutero, que fue el fundador de esa denominación protestante luterana, y a partir de ahí empiezan a surgir todas las demás denominaciones,
¿En qué momento se perdió eso de bautizar bebés? Porque si Lutero, que es su fundador del protestantismo, si él bautizaba bebés, ¿por qué entonces las iglesias pentecostales de hoy en día no bautizan bebés? ¿Es que acaso ustedes saben más que Martín Lutero? ¿O es que descubrieron otra cosa? Todo esto enlaza con un video que hice anteriormente, que si no lo ha visto, vaya a verlo en la página, que decía que porque hay tantas iglesias, pero es por eso mismo. Es por la interpretación que cada persona le da a la Sagrada Escritura. Es un error garrafal. Toda esa iglesia, ninguna está alineada con la iglesia de Cristo. Por eso la iglesia católica es uniforme en lo que enseña, en la doctrina. Porque no se vale la interpretación privada de cada cual. ¿Ves? Y eso es bíblico. O sea, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dice, si no me equivoco, es segunda de Pedro. Habla de que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, yo no puedo coger la Biblia y interpretarla a mi manera y enseñar así, ¿no? Es un error. Entonces, pues para que sepan que no es la iglesia católica la única que bautiza bebés. Entonces, hablando de eso, y perdonen que vaya un poco rápido, lo que pasa es que estoy corto de espacio en la memoria y pues no quiero que se me llene antes de terminar. Algunos argumentos que dicen los hermanos protestantes para negar el bautismo de niños. Miren, que uno de ellos es que el bautismo es para los adultos, porque los niños no tienen uso de razón. Pero no existe ningún texto bíblico que afirme eso, que hay que tener uso de razón para bautizarse. Y me puede decir, no, pero es que la persona tiene que creer para recibir el bautismo. Eso es cierto y no es cierto. Una persona adulta que se quiera bautizar tiene que creer. Porque si no cree en Cristo, ¿para qué se bautiza? Eso es cierto. Pero lo que no dice la Biblia es que el bautismo solamente es para los que creen por su propia cuenta. Y yo se lo voy a demostrar ya mismo cuando entremos en materia. Segundo argumento. El bautismo es después de los 12 años. Yo recuerdo cuando tenía como algunos 15 años, personas, muchachos en la calle que eran protestantes, porque del pueblo donde yo soy hay un sinnúmero de iglesias protestantes. Solamente hay 2 iglesias católicas, las demás son protestantes. Y decían eso, que el pastor le decía que el bautismo era después de los 12 años. Y yo quisiera saber dónde eso dice la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que tienes que tener más de 12 años para bautizarte? Eso no lo dice la Biblia. Si alguien lo encuentra, porque me lo deje en los comentarios ahí, el versículo donde diga que después de los 12 años hay que bautizarse. Tercer argumento. Jesús se bautizó de adulto. Ese argumento es el más fácil de rebatir. Solamente necesitas saber una cosa. Solamente necesitas saber que Jesucristo no se bautizó de niño por la sencilla razón de que el que bautizaba, que era Juan el Bautista, cuando Jesucristo era un recién nacido, Juan tenía solamente 6 meses de edad. Entonces, hasta donde yo sé, un bebé no puede bautizar a otro bebé. Por eso Jesucristo no se bautizó de niño. Esa es la respuesta de ese argumento. Pero ahora vamos a entrar en materia de dónde está el bautismo de niños en la Biblia. Empiezo por aclararles que la Biblia en ningún momento, no hay un texto literal que diga que en este momento los niños se van a bautizar así. O en este momento, o qué sé yo, Juan bautizó tantos niños. O Pablo bautizó tantos niños. Eso no existe. Pero ojo, tampoco existe un texto que diga que está prohibido bautizar bebés. Eso nadie me lo puede demostrar. Y el que lo demuestre, y el que lo tenga ese versículo, póngalo en los comentarios. Eso no existe. Y bien, vamos a ver. Vamos a empezar con el origen de todo. Vamos a empezar con el mismo Cristo que se bautizó. Mateo capítulo 3, versículo 13 dice: Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan,
y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, ¿tú vienes a mí? Escuchen esto. Jesús va donde Juan para que lo bautice. Ahí se cae el argumento de que para bautizarse tienes que tener uso de razón. O que tienes que ser adulto para creer. ¿Jesucristo quién era? Jesucristo tenía uso de razón porque era adulto ya. ¿Pero quién era Jesucristo? Dios. Y Dios se bautizó. O sea, Dios mismo se hizo bautizar. ¿Por qué? ¿Porque él tenía pecado? No, si es santo. ¿Pero por qué se bautiza? Vamos a ver por qué Jesucristo se bautiza. Juan tenía un pensamiento protestante. Decía, tú vienes a mí, pues yo no te voy a bautizar porque tú eres santo. Tú no necesitas bautismo. Es como los pastores que dicen que los niños no necesitan ser bautizados porque no tienen pecado. Escuchen bien, por favor, gente, escuchen bien. Aquí se está jugando la realidad de hacer hijos de Dios a sus propios hijos. Si usted tiene hijos pequeños, recién nacidos, o tiene hijos de 5, 6 años, 7 años, y usted no los ha bautizado, y usted pertenece a una de estas iglesias, escuche bien, por favor, porque usted le está privando la posibilidad de que su hijo sea hijo de Dios. Porque ustedes saben que no todos somos hijos de Dios. El que es hijo de Dios es el que se bautiza. Pasa a ser parte de la familia cristiana. O sea que un niño no bautizado no es hijo de Dios. Y suena fuerte, pero es la realidad. Porque estamos hablando de la verdad, de la Biblia. Y así es como pasamos a ser hijos adoptivos de Dios por el bautismo. Por lo tanto, 2 más 2 es 4. Si un niño no está bautizado, no es hijo de Dios. Aunque sea un bebé recién nacido. Es para que vean la importancia de esto. Seguimos con el texto de Jesús. Dice, Juan, ¿tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, tranquilo, le dice, deja que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden. O sea, Jesús no se bautizó porque tuviera pecado o porque se arrepintiera como es el credo de los pentecostales, de los protestantes, que dice, cree en el Señor Jesús y acéptalo como tu Salvador para que seas bautizado. Amén, aleluya. No, eso no es así. Jesucristo dice, porque Jesucristo no se podía arrepentir. Jesucristo no tenía pecado. Entonces, ¿por qué se bautiza? Ahí da la respuesta. Hagamos así para respetar el debido orden. En otras traducciones de la Biblia dice, hagamos así para que se cumpla la justicia de Dios. O sea, el orden del mundo, por eso Dios dice que Él quiere que todos los hombres se salven. Porque el debido orden de las cosas es que el ser humano nace y se haga bautizar para pertenecer a Dios. Entonces, ¿qué pasó cuando Jesucristo se bautizó? Jesucristo, que no tenía pecado, dice, una vez bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Así, al mismo tiempo, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. ¿Ven? Cuando uno se bautiza, uno pasa a ser hijo adoptivo de Dios. Por lo tanto, cuando uno ya es hijo de Dios, según la teología, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, que yo lo creo así, también en nosotros se cumple esa palabra. Cuando una persona es bautizada, se abre el cielo y Dios dice, Marta, o Yajaira, o Carlos, o José, que te estás bautizando hoy, le dice, ese es mi hijo, mi amado, en quien me complazco, o mi elegido. Nosotros pasamos a ser criaturas, a ser hijos.
de Dios. Vamos a continuar. Esto fue el principio. Ahora vamos a ver todos los textos que hay para apoyar eso. Bien, tenemos aquí. Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 29. Lucas 7, 29. Dice lo siguiente. Todo el pueblo escuchó a Juan. Volvemos con Juan el Bautista. Incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo y con esto, escuchen bien, desoyeron el llamado que Dios les dirigía. Esto sí es importante, hermanos míos. Cuando usted tiene un niño y usted no lo bautiza porque no es hijo de Dios, ya aclaramos que no es hijo de Dios. Si usted no lo bautiza, usted está haciendo como los fariseos. ¿Cómo hacían los fariseos? ¿Qué dice aquí? Por los fariseos no bautizarse, dice, con esto desoyeron, o desobedecieron el llamado que Dios les dirigía. O sea, usted está desobedeciendo el orden de las cosas. Que el orden de las cosas es como hizo Cristo. Se bautizó para que se manifestara que es hijo de Dios. Si eso no te convence, vamos a continuar porque hay más, hermano mío. Esto lo he hecho con mucho amor para ti, para que veas. Vamos a mirar estos 3 versículos, vamos a hacer en paralelo para compararlos unos con otros. Miren, tenemos aquí, búsquense en la Biblia, Colosenses 2, versículo 8. Colosenses 2, 8. Deme un segundito por aquí, por favor. Colosenses 2, 8. Miren lo que dice Colosenses 2, 8. Dice: cuídense que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Piensen que en Él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. En Él ustedes lo tienen todo, pues Él está por encima de todos los poderes y las autoridades sobrenaturales. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo y en Él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. O sea, Pablo está diciendo, ¿verdad?, que el bautismo es la circuncisión de Cristo, pero no quirúrgica, como se hacía en el Antiguo Testamento. Es una circuncisión, dice aquí, circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. O sea, por eso cuando usted se bautiza, usted se hace hijo de Dios, ya usted es una nueva criatura. Por eso hay que bautizarse. Y yo sé que quizás muchos de ustedes pueden estar diciendo, sí, pero todo eso está bien, pero lo que no entiendo o lo que quiero llegar es que el niño no puede creer. Vamos con calma, no les esperen. Lo que tenemos que entender es que el bautismo, dice aquí, es una circuncisión. Ahora vamos a ver otro pasaje que habla sobre la circuncisión. A ver qué es lo que sucede aquí. ¿Por qué Pablo lo compara con eso? Ahora vámonos para atrás. Vámonos a Génesis 17,
versículo del 7 al 11. Vamos a ver por qué Pablo compara el bautismo con una circuncisión. Miren esto. Génesis 17 del 7 al 11. Dice aquí. Dice, Dios hablando, pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Yo te daré a ti y después de ti a tu posteridad la tierra en que vives como peregrino, es decir, toda la tierra de Canaán en posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham, guarda mi alianza, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Escuchen cuál es la alianza que hay que guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado cuando tenga uso de razón. Vamos a ver si es cuando tiene uso de razón. Todo varón debe ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. Ok. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le habla a Abraham de un pacto que va a formar con él, le dice que la manera de que Dios promete darle la tierra prometida a Abraham es a través de la circuncisión de los hombres. Pero ese pacto era a los 8 días de nacido. Por eso Jesucristo se circuncidó también a los 8 días de nacido. Porque cuando Jesucristo nace, Él nace dentro de la cultura judía. Pero, ¿qué pasa? Esa circuncisión, el niño no tiene uso de razón. Porque lo que tiene son 8 días de nacido. Entonces quiere decir que ese niño no hace un pacto con Dios. ¿Por qué entonces Dios manda a que le corten el prepucio a los 8 días de nacido? Simple. Porque para Dios, Él establece que no importa si tiene uso de razón el niño, para que ese niño tenga la promesa que yo le hago a Abraham por medio de la fe del papá, de sus padres. El niño hay que circuncidarlo y cae dentro del pacto que Dios establece con Abraham. Pues el bautismo es lo mismo. Por eso Pablo lo compara con esa circuncisión. Porque ya no es quirúrgica que le cortaban el prepucio al pene del varón, sino es una circuncisión en el espíritu. Pero esa circuncisión no importa, porque por eso mismo la iglesia lo hace. Porque no hay un texto que diga que es prohibido hacer eso. Al contrario, por la fe de los papás, por eso es que el niño no se arrepiente de pecado, porque no puede. Pero el bautismo en ningún momento dice que no se le puede dar a un niño. No lo dice la Biblia. Al contrario, el bautismo es hacerse hijo de Dios. Pues yo como papá, si yo tengo a mi hijo o a mi hija, yo la llevo para bautizarla, no porque ella tenga uso de razón, sino porque yo quiero que él sea hijo de Dios. Y aunque él no tenga uso de razón, yo lo llevo, y cuando yo se lo entrego a Dios en el bautismo, él se hace hijo de Dios y heredero de la promesa. Por eso es que los niños hay que bautizarlos, porque hay que hacerlos hijos de Dios y herederos de la promesa, así como se hacía en el Antiguo Testamento. Otro texto que apoya eso es Hechos 2, versículos 38 y 41. Hechos 2, 38 y 41. Un momentito.
Hechos 2, 38, 41 dice lo siguiente. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Sí, estamos hablando de gente adulta, por eso tienen que arrepentirse. Pero vamos a ver qué continúa diciendo. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Póngalo como usted quiera, sean hijos carnales, ¿verdad? Hijos físicos, ¿verdad? Hijos, seres humanos, o póngale hijos como descendencia. Es lo mismo que pasaba con Abraham. La promesa era para esa gente, para esos varones y para sus hijos. Y había que circuncidarse a los 8 días, aunque no tengas uso de razón. Pero si te circuncidas, caes dentro del pacto que Dios había hecho con Abraham. Pues por eso, el que se arrepiente tiene que ser el adulto, porque es el que tiene pecado. Pero el niño no tiene pecado, no tiene uso de razón, mejor dicho. ¿Ves? Pero entonces, el niño, por medio de la fe de los papás, tiene la promesa que es para él, para sí como adulto, y para sus hijos también. Y aunque el niño no pueda arrepentirse, puede recibir el bautismo por la fe del padre. Entonces dice aquí: porque el don de ustedes, de Dios, es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun cuando se hayan alejado. Pedro siguió insistiendo con muchos otros discursos, les exhortaba, diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Dios se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. O sea, la promesa no es nada más que para los adultos. Como en el Antiguo Testamento, tampoco era solamente para los adultos. Era para todos los que cumplieran con el precepto, que era el varón a los 8 días hay que circuncidarlo. Punto y se acabó. Aunque no tenga uso de razón, aunque no pueda arrepentirse, aunque no sea pecador. ¿Ven? Vamos a continuar. San Marcos capítulo 4. Vamos con San Marcos capítulo 4, versículo 27. Dice lo siguiente. Marcos 4, 27. Miren lo que dice aquí. Jesús dijo además: escuchan esta comparación del reino de Dios. Escuchen esto. Un hombre esparce la semilla en la tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga, y por último la espiga se llena de granos. ¿Ven? La semilla, dice ahí, la semilla crece. Estando usted despierto o durmiendo, la semilla crece y usted no sabe cómo crece. Por eso el niño hay que bautizarlo para que sea hijo de Dios. Ah, pero él no se puede arrepentir. No importa. Esa semilla crece ahí y usted no sabe cómo. Pero él no puede arrepentirse de pecado. No importa. Usted, por su fe, usted lo entrega a Dios en el bautismo y recibe la promesa que es tanto para usted como papá y para sus hijos también. ¿Es que usted no quisiera que su hijo sea hijo de Dios? ¿Sí o no? Si su respuesta es que su hijo, usted quiere que sea hijo de Dios, pues simplemente tiene que llevarlo a bautizar, aunque él no tenga uso de razón. Por ahí está la promesa, haciendo esa acción. No se dejen engañar. Ustedes piensen un poquito, vamos a pensar. Satanás sabe que cuando una persona se bautiza, pasa a ser hijo de Dios. Pregunto, ¿Satanás va a estar de acuerdo a que usted lleve a su hijo a bautizar sabiendo que su hijo va a pasar a ser hijo de Dios? No.
Satanás quiere meterle en la cabeza a usted que su hijo no necesita bautismo, porque es un niño, él no tiene pecado. Él no peca, ni siquiera puede hablar. ¿Para qué tú lo vas a bautizar? Claro, porque Satanás es astuto y él sabe que si usted no bautiza a su hijo no es hijo de Dios. Satanás no quiere que usted se salve ni que sus hijos se salven. Entonces, esa doctrina de no bautizar a los niños es una doctrina diabólica. Es una doctrina de falsa, una doctrina de mentira para que usted no le brinde a su hijo ser parte de la promesa que Dios dejó para usted y para sus hijos. Para usted y para los que vienen después de usted. Eso es todo. Y aquí, aquí tengo un texto más. Dice aquí, San Marcos, capítulo 10, versículo 14. Marcos 10, 14. Marcos 10, 14. San Marcos, capítulo 10, versículo 14. Miren lo que dice aquí. Jesús, al ver esto, vamos a leerlo desde el 12, para que sepan el contexto. Del 13, perdón. Dice, algunas personas le presentaban niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos le reprendían. Esto es la famosa presentación que hacen los protestantes del niño en el templo. La presentación del niño en el templo, gente, hermanos míos, la presentación del niño en el templo, eso era algo de la cultura judía. Eso no nos corresponde a nosotros. Porque el niño se presentaba para consagrarlo a Dios en el templo porque no existía el bautismo. No existía. Entonces, el niño lo llevaban a presentar, pero ya eso no es necesario. Usted no tiene que presentar a su hijo en el templo. Usted lo que tiene que hacer es bautizarlo y ya es hijo de Dios, ya es parte de la familia cristiana. Usted dice, algunas personas le presentaban a los niños para que los tocaran, pero los discípulos les reprendían. Así hacen muchas personas. No lleva a su hijo para allá, para la iglesia católica. ¿Para qué lo va a bautizar? Ese es un niño, él no tiene pecado. Jesús, al ver esto, se indignó, o sea, se enojó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndole las manos, los bendecía. Entonces, si usted quiere que Jesús le bendiga a su hijo, Jesús no está ahora mismo aquí de cuerpo presente, ¿ves? Pues él deja a unas personas delegadas, a los sacerdotes, para que funjan como dispensadores de esa gracia por medio de los sacramentos. Y Jesucristo dice, deja que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. El niño es inocente, el niño no tiene mentalidad pecadora. El niño no peca como un adulto. Pero independientemente que no peque, no le impida ir a Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús va a rechazar a un niño que vaya a ser bautizado? Eso no cabe en ninguna cabeza. Si yo como papá quiero que mi hijo sea hijo de Dios por medio del bautismo, ¿por qué se lo voy a negar? Deja que los niños vengan a mí y no se lo impidan. ¿Por qué no se lo puedes impedir? Como dice Mateo 3:13. Vamos a hacer esto así. Juan, escucha. Vamos a hacer esto así, porque así se cumple la justicia de Dios. Como dice en esta Biblia que estoy leyendo, así se cumple el orden de las cosas.
No le prohíbas a tu hijo ser hijo de Dios. Miren, con esto voy a terminar. Yo he escuchado personas católicos, y ahora voy a hablar a los católicos. Yo he escuchado católicos que no llevan a su hijo a bautizar. Miren la excusa boba, una excusa que el diablo le ha metido esa patraña en la cabeza. Dicen, no, yo no llevo a mi hijo a bautizar porque yo dejo que él decida. Yo no me meto en su vida, yo voy a dejar que él decida. Cuando él sea adulto, que él decida si él se quiere bautizar, si él quiere ser católico. Ah, bueno, ay. Pues entonces no lo lleves a la escuela, porque él no te ha dicho a ti que quiere estudiar. ¿Por qué tú lo llevas a la escuela? Él no te ha dicho que quiere estudiar. Si él quiere ser un desertor escolar, no lo lleves a la escuela. No lo vistas como lo vistes, porque él no te ha dicho que le pongas esa ropa. No le des la comida que le das, porque él no te ha pedido esa comida. No, múdate de casa, porque él no te ha dicho que quiere vivir en esa casa. ¿Verdad que suena estúpido el ejemplo? Pero es que eso es lo que está diciendo usted, hermano. O sea, ¿cómo diablo tú vas a decir que yo no voy a bautizar a mi hijo porque yo tengo que dejar que él decida? Esto es sencillo, hermano. Esto es matemática simple. Si tu hijo, tú no lo bautizas porque tú tienes que dejar que él decida. Si él llega a la adultez y decide no bautizarse y se muere, según la Escritura, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El que no acepta a Jesucristo se condena, se va al infierno. Si tu hijo crece, no se bautizó y decide voluntariamente no aceptar a Cristo, no bautizarse, cuando tu hijo se muera se va a ir al infierno. Ahora, si tú bautizas a tu hijo de bebé y cuando él llegue adulto, él rechaza ser católico o ser cristiano, no quiere saber de la iglesia, cuando él se muera, también va a ir al infierno. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Te vas a arriesgar a que no sea hijo de Dios? ¿Usted sabe cómo se llama eso, hermano? Eso se llama falta de fe. Usted no tiene fe. Usted no cree. Y no me refiero a la fe de que creas fuertemente en las cosas de Dios. No, es que no crees en Dios. No crees en su palabra. Por eso no lo bautiza. Y eso es triste, hermano. Porque te van a pedir cuentas por eso. Porque usted que tiene hijos, la primera persona que usted tiene que evangelizar es su hijo. Por eso Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Si cuando usted tiene un hijo, usted lo encamina en los caminos del Señor, cuando él sea viejo, todo el tiempo él va a tener eso en su cabeza. Y si cuando él es adulto, él decide irse por su cuenta, usted no tiene culpa. Dios no le va a reclamar nada, porque eso es decisión de él. Pero eso siempre él lo va a tener dándole aquí en la cabeza, porque eso fue una semilla que usted sembró. Ahora, si usted no hace su papel de sacerdote en su casa, de instruir a su hijo en el camino del Señor, a usted le van a pedir cuenta por esa alma, porque no hizo su trabajo. Así que no hay excusa. Nadie puede probar que en la Biblia se le niegue el bautismo a un niño. Al contrario, es recomendable según los textos bíblicos. Es una promesa. Si yo sé que el bautismo es para que mi hijo sea hijo de Dios, ¿por qué se lo voy a negar? Él no puede pedir el bautismo porque él no sabe, él no tiene capacidad para decidir. No, él no tiene, pero yo sí la tengo. Yo como su papá sí la tengo. Y yo decido, yo puedo decidir por él. Así como usted decide por él qué ropa le pone, qué comida le da, en qué escuela lo pone, en qué casa usted vive, etcétera, etcétera. Son argumentos bobos. Son argumentos bobos. Y lamentablemente son patrañas del diablo para que usted no le entregue sus hijos a Dios. Así que, hermanos míos, yo espero que pues esto le haya servido de edificación
compartan el video, ¿verdad? Para si usted conoce a una persona pues que está pasando por esto, para que sepa con capítulo y versículo que sí es recomendable bautizar a los niños. No es recomendable, esa palabra eso es como ponerlo muy light. Es imperativo, es obligatorio, es cumplir la justicia de Dios, bautizar a un niño. Así como se hacía en el Antiguo Testamento. Circuncidar al niño a los 8 días de nacido. ¿Para qué? Si él no tiene uso de razón. Bueno, él no tiene uso de razón, pero hay que hacerlo para que él sea partícipe de la promesa y del pacto de Dios con ellos, con sus padres. Así que, hermanos míos, pues con esto me despido. Que pasen bonita noche, Dios les bendiga mucho y nos vemos en el próximo video, que ya entonces hablaré de el sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Si no pasa nada, ese es el tema que voy a estar tocando. Si hay algún cambio, pues les dejaré saber. Pero por el momento es eso. Así que tengan buenas noches y hasta una próxima ocasión, si Dios lo permite.